Hace tiempo que no hay lugar para románticos en el fútbol. Sin embargo, aún sabiendo que esto es un negocio, hay algunos jugadores que de plano se pasaron de la raya. Hay tres principales maneras de dejar un club para irse al más odiado rival. Una es porque el equipo dejó vencer el contrato, el jugador quedó libre y eligió fichar por el enemigo. Piensen en casos como Johan Cruyff dejando al Ajax y marchándose al Feyenoord en el último año de su carrera. O para acudir a un ejemplo menos lejano, Carlos Tevez cambiando al Manchester United por el Manchester City con el inolvidable Welcome to Manchester que causó más risa que ira en las calles de la ciudad. Los aficionados suelen ser más o menos comprensivos ante este escenario. Un segundo escenario es el de clubes rivales que se sientan a negociar por un jugador. Esto pasa todo el tiempo entre Milan e Inter, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, entre tantos otros. Los aficionados no suelen hacer escándalo cuando la traición ocurre por mutuo acuerdo entre los equipos, pero que el eterno rival pague la cláusula de rescisión de tu contrato, esa sí se considera la mayor de las bajezas, algo que en España solo ha ocurrido 2 veces. Luis Figo en 2000, del que me imagino ya hablaremos, e Íñigo Martínez, 18 años después. La huida del central de la Real Sociedad al Athletic de Bilbao tuvo 3 agravantes que la hicieron aún más dolorosa. 1. Íñigo es canterano de la Real Sociedad y salió a los periódicos a decir que jamás se iría al otro bando. 2. Se largó a 2 días del cierre de la ventana de fichajes y dejó sin tiempo de reacción a su ex equipo. Y 3. Lo hizo en un momento de crisis profunda del club donostiarra, que lo que menos necesitaba era la traición de su segundo capitán. Cuando la Juventus descendió a la Serie B en 2006, fue puesto a prueba el amor y el compromiso de sus jugadores. Fuimos entonces testigos de 3 tipos de profesionales. Unos como Pavel Nedved, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, David Trezeguet o Mauro Camoranesi pasaron la prueba de fidelidad y jugaron con el equipo en segunda división. Otros como Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta o Lian Thuram prefirieron pasar a la historia como mercenarios y aceptar las ofertas de Real Madrid y Barcelona para continuar con sus carreras en la superélite. El tercer grupo fue Zlatan Ibrahimovic, que reventó el mercenariómetro al no solamente largarse, sino escoger entre todos los equipos posibles justo al Inter de Milán. Lo mismo que Patrick Vieira, por cierto, pero Zlatan siempre fue el de los reflectores y encantado se tragó la etiqueta de traidor. Hugo Sánchez, campeón goleador con el Atlético de Madrid, equipo que lo llevó a Europa, dio un paso natural y se marchó al cabo de unas temporadas al Real Madrid. Para nada el delantero mexicano es el único que ha vestido ambas camisetas, pero algo hay en su personalidad y en su discurso posterior, siempre minimizando al equipo colchonero, que lo hace especialmente odioso para la afición del Atlético, que 38 años después sigue profanando la placa en su memoria. Muchos de ellos ni siquiera lo vivieron, pero les contaron la historia y con eso basta. Roberto Baggio debutó en la Serie A con la Fiorentina y jugó lo suficientemente bien como para convertirse 5 años después en el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta 1990, claro. La Fiorentina de Baggio perdió la final de la Copa UEFA, hoy Europa League, ante la Juventus, y si perder ante el único rival que la afición viola de veras no puede ni ver no fuera suficiente, su joya preciosa fue presentada con la Juve 2 días después. Iniciaba así una dolorosa tradición, una saga de traidores que emprendieron la ruta Baggio: Giorgio Chiellini, Felipe Melo, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa y Dusan Vlahovic, siendo este último el que más indignación desató por largarse del mercado de invierno y a media temporada abandonar el barco de una Fiore que con los goles del serbio por una vez ilusionaba. Nadie se atrevió a algo similar en los últimos 40 años, pero Pedro es un tipo con muchos. Así quedó patente en 2021 cuando su contrato de solamente una temporada con la Roma se venció y no tuvo ofertas para renovarlo. El nuevo técnico José Mourinho ni siquiera le abrió la puerta de su oficina para explicarle el motivo del despido
Y para sus pulgas, Pedro decidió ser tan práctico como es en la cancha y en lugar de mudarse, emigró al equipo más cercano posible. Un movimiento directo de un jugador de la Roma a la Lazio o viceversa no ocurría desde 1985 con el portero Atutilo Margioglio, por si lo querían saber. Al inicio, la afición de la Lazio estaba tan confundida que no supo bien si tenía que amar u odiar a Pedro, pero a las primeras de cambio le metió gol a la Roma en el derbi capitalino y con eso se ganó la idolatría y el amor eterno de su nuevo club. No es que sea común, pero jugadores a quienes no les alcanza su calidad para el Ajax y bajan un escalón para jugar en el Feyenoord, ha habido unos pocos. Danilo, el más reciente, el pésimo arquero Kenneth Vermeer o el one hit wonder griego Ángelos Charisteas, más allá del ejemplo ya citado de un veteranísimo Johan Cruyff, que fue un caso excepcional, pero que ninguno de ellos causó mayor indignación por las circunstancias. Ahora bien, el camino prohibido, origen Rotterdam, destino Ámsterdam, es una ruta casi inexplorada. Solo había ocurrido 2 veces, la última, Arnold Scholten en 1995, pero se trata de un jugador que antes había pasado del Ajax al Feyenoord y que luego regresó. De modo que en 2021, Steven Berghuis dejó al Feyenoord destino Ajax y se convirtió en el segundo jugador en cometer semejante temeridad en la historia y la primera vez que el Ajax pagó al Feyenoord por un futbolista. Eso sí, el ex goleador del equipo de Rotterdam y héroe del equipo campeón en 2016 consumó la traición en media pandemia con partidos a puerta cerrada que lo protegieron de la indignación sin límites que generó su insólito traspaso. Los aficionados al Borussia Dortmund son pero tan nobles que no quemaron las camisetas de Mario Götze cuando el niño maravilla se les fue al Bayern Múnich, solamente las tacharon. Así, cuando volviera con la cola entre las patas, solamente habría que retirar la cinta adhesiva. La salida de Robert Lewandowski un año después que la de Götze al mismo equipo también dolió, pero se entendió como algo inevitable, un jugador extranjero que ya no cabía en el Dortmund y que necesitaba crecer. Lo de Götze fue distinto porque uno era muy joven y los alemanes entienden que hay una edad hasta para ser mercenario. 2, Mario estuvo en la cantera del Dortmund desde los 9 años, se supone que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. 3, lo hizo en un momento clave en que el Borussia Dortmund, por una vez en la historia, tenía mejor equipo que el Bayern Múnich y de todas formas decidió irse. 4, y más importante, se fue por la vía de la puñalada rastrera, pagando la cláusula de rescisión de su contrato, auspiciado por el Bayern Múnich. Aunque Steven Defour sea uno de los talentos menos aclamados de la generación dorada de Bélgica, el mediocampista recién retirado jugó 52 partidos con su selección. Pero si por algo va a pasar a la historia, es por aquella agresiva manta en la tribuna, Red or Dead, que le dedicó su antigua afición del Standard de Lieja cuando en 2015 visitó a su ex equipo con los colores del Anderlecht. Lo peor de todo es que la provocación funcionó a la perfección. Defour fue expulsado en el primer tiempo por patear el balón hacia la tribuna luego de haber recibido su primera amonestación. Hace 15 años el mejor lateral izquierdo del mundo era inglés, su nombre Ashley Cole, pero en Inglaterra solo la gente aburrida le llama así. El resto se refiere a él como Ashley Cole. Para empezar, el entonces figura del Arsenal se reunió con José Mourinho, técnico del Chelsea, para negociar mucho antes de lo que permite el reglamento. Técnico, jugador, representante y directivos de Chelsea fueron multados en consecuencia. Eventualmente, y tras el escarnio público, el canterano jugó la final de la Champions League con el Arsenal y ese fue su último partido antes de acabar en el Chelsea en 2006. Y como no entendía por qué tanto escándalo, Ashley escribió una autobiografía para defenderse, en donde solo quedó aún peor parado, pues sin darse cuenta, lo único que hizo al relatar los hechos fue autorretratarse como un arrogante e insaciable mercenario al que solo preocupa el dinero. Jamás podría permitirme hacer llorar a un niño culé por irme al Real Madrid. Esta patraña declaró Luis Figo un día no muy lejano a consumar su traición. Todavía durante la Euro 2000, cuando el rumor de su precontrato con Florentino Pérez se había ya filtrado,
juró lealtad a los colores blaugrana. Y al final ya saben qué pasó. Y aunque Figo siempre ha defendido que se fue al Real Madrid a ganar la Champions League, que no iba a poder levantar con el Barcelona, la realidad es que Florentino Pérez era un desconocido. Para nada era el favorito para ganar la presidencia del Real Madrid. Y el portugués decidió aceptar su dinero pensando que las elecciones las iba a ganar Lorenzo Sanz, pues el Real Madrid acababa de ganar 2 Champions Leagues. Resulta que Florentino ganó. Figo tenía un contrato y ya no pudo convencer al Barcelona de que pagara para echar atrás la operación. Figo fue un futbolista enorme, pero su mayor legado, lo primero por lo que la gente lo identifica, es por su parentesco directo con Judas. ¿Y por qué está entonces en segundo lugar? Bueno, porque no merece el honor de ser el número 1, ni siquiera en esta lista. En Inglaterra nadie tiene la menor duda. Sol Campbell es el mayor traidor en la historia del fútbol, porque Figo por lo menos dejó mucho dinero en la cuenta bancaria. Figo aparte era segundo capitán del Barça. Campbell era el capitán del Tottenham Hotspur. El portugués no salió de la Masía. Campbell sí que surgió de la academia del Tottenham. Además, lo de Figo fue un rumor que fue creciendo y creciendo durante el verano, hasta que finalmente apareció con Florentino Pérez para sorpresa de nadie. Un año después de aquello, en cambio, de la nada, Arsène Wenger agarró a todo el mundo desprevenido cuando anunció al defensa central de la selección inglesa y capitán del Tottenham Hotspur. Pequeño detalle. La historia va así. Sol Campbell negoció la renovación de su contrato con el Tottenham. Quería ser el mejor pagado del equipo y se lo concedieron. Lo que no dijo es que también quería jugar la Champions League y eso no se lo podían ofrecer los Spurs. Campbell declaró reiteradamente que tranquilos, que iba a renovar y de repente apareció en el Arsenal. No solo se fue gratis, sino que entre todos los equipos del mundo escogió justo el fruto prohibido.